Buenas tardes. Nuestro invitado es el europarlamentario griego Manolis Mavromatis, del Grupo del Partido Popular Europeo y pertenece a la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo. Buenas tardes, Manolis Mavromatis. Buenas tardes, muchísimas gracias de la invitación. Igualmente es educación, cultura, deporte, media de comunicación y multilingüismo. Sí, es muy amplia, amplísima. Deporte, sobre todo, olvidé decirlo. Vale. Le agradezco primeramente porque usted habla perfectamente español, siendo griego, ¿Sí? y muchas gracias por intervenir en español. La primera pregunta, como usted ha hecho un informe que se ha aprobado, se ha aprobado por gran mayoría, un informe sobre el deporte. Es la primera vez que el Parlamento Europeo se interesa al deporte. ¿Por qué ha tardado tanto tiempo? Bueno, me sorprendí igualmente porque el 2004, cuando empezó yo en el Parlamento Europeo, he visto que no tenía nada que hacer con el deporte del Parlamento Europeo, la Unión Europea. Me extrañó porque después de la NICE, hasta 2000, después de un tratado, de una cosa, un acuerdo, la palabra deporte fue solamente deporte, nada más. Y por eso, después de 50 años, creía que es necesario en este momento que la Unión Europea, con un tratado, como el Tratado de Lisboa, tener el deporte en los ámbitos de todas las reglas de la Unión Europea. Precisamente usted preparó este informe y uno de los puntos muy importantes es el problema del dopaje en Europa y en el mundo. Vale, el dopaje es principalmente porque no es solamente cuando están los Juegos Olímpicos o con el fútbol, con el Mundial o el ciclismo, ¿no? Es una cosa por la juventud. Más de todo es una cosa de la salud. Y la salud, sobre todo por la juventud, es muy importante. Y por eso yo creo que el dopaje no es el deporte, es el deporte fácil, pero no es deporte. El limpio, la limpieza de que está en el deporte, no se puede hacer las medallas que ganan en las competiciones internacionales. Hay que luchar contra estas mafias, en el fondo. Es unas mafias que Bueno, utilizan este tipo de... Mira, que está una cosa del fondo económico. Por ejemplo, está una estadística que dicen 6.000 millones de euros cada año estas sustancias irregulares solamente en Europa, a los 27 países. 17 mil millones de euros en todo el mundo cada año. Es una cosa económica, es una cosa increíble. Por eso yo creo que no es una cosa de la mafia, es una cosa del mundo que trata mal el deporte en general. Pero hay otros puntos en este informe, que es, por ejemplo, otro problema grave, es el problema del azar, las apuestas. Sí. Apuestas muchas veces traficadas, hay una corrupción. ¿Cómo se puede luchar contra esto? Eso no habíamos ganado con 518 votos en favor, 49 contra. Esto significa que los países de la Unión Europea querían igualmente una transparencia a las loterías. No podía hacer una sociedad, no sé, en un país sin saber dónde se juega. Por ejemplo, yo no me acuerdo un mes atrás, antes de la votación de Estrasburgo o en Bruselas, que tenía una asociación aquí de las loterías que jugaron en China. Mire, dónde llega con el Internet y con todo esto. Pero, más de todo, nosotros combatimos la ilegalidad de estas loterías. Porque cada joven que no va a la escuela se va a los bares, se va al Internet café para jugar dinero. Sí, hay otro punto muy importante también, que es el problema de la acumulación de mucho dinero de los grandes clubes. Y que ganan los grandes eventos son los clubes, estos millonarios que consiguen derechos de la televisión, etcétera, mientras que en detrimento de los clubes más pequeños. ¿Qué es lo que se puede hacer para esto? Bueno, habemos las ligas, por ejemplo, ¿no? Bueno, habemos ya votado esto. Yo, bueno, fue una lucha enorme de todos los parlamentarios, pero profundamente yo, personalmente, que como reportero tenía la más sustancia del asunto, yo digo, no es posible seguir estas cosas porque solamente algunos grupos grandes tienen siempre el dinero. Los derechos de autor son derechos de la televisión. Derechos de la televisión significa universales, digamos. Universal es mucho dinero. Entonces no es posible que solamente los grandes clubes tienen la posibilidad de hacer los grandes jugadores,
de comprar los grandes jugadores, de siempre ser campeones. Los pequeños sin dinero no pueden hacer nada. Una última pregunta, en relación a la integración que crea el fútbol, vale decir, jóvenes de diversas culturas se integran, ¿no? También vuestro informe habla del proceso integrador del deporte, que es extraordinario. Sí, fue una batalla, una guerra entre la FIFA y la UEFA, porque el sistema del señor Blatter habla 6 más 5, que es una cosa de racismo. Platini, de parte de la UEFA, habla 4 más 4, 6 más 4, etcétera, etcétera. O sea, no podemos volver antes del caso Bosman, que usted sabe como todo el mundo, que tenemos libre. El mercado es libre. La circulación de los jugadores es libre. No podemos volver 15 años, dice 20 años atrás, para ser feliz el señor Blatter. O casi el señor Blatter es un presidente, no es la FIFA. Pero nosotros queremos contra el racismo, combatir el racismo, la violencia igualmente, y obviamente de no haber discriminación racial. Manolis Mavronatis, eurodiputado del Partido Popular Europeo, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y suerte. Y esperemos hasta el próximo programa, a ver cómo ha ido lo del deporte. A su disposición.